en cabeza de nuestro hermano Weimar, pues llamarme para este servicio. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a entrar ya en cuestión. Gloria. El título que tenemos para esta enseñanza es manejo de conflictos en el hogar. Es una enseñanza basada en la palabra de Dios que puede edificar nuestra vida. Amén. Vamos para ello a tomar lectura allí en Mateo 22, verso 36. Vamos a leer del 36 al 40. Si usted tiene su Biblia, ya sea en el celular o la tiene en físico, pues qué bueno que la abra, la lea. Amén. Mateo 22, 36 al 40. Dice así la palabra de Dios. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, gracias a Dios ya hemos orado, sabemos que Dios nos escucha, entonces vamos a proceder a exponer la palabra de Dios de acuerdo a lo que en su misericordia Él me permita hablarles. Tener conflictos en la vida humana es normal, porque somos diferentes, somos seres diferentes, pese a que tenemos algunas características similares por ser hombres o por ser mujeres, y por eso la psicología permite estudiar los comportamientos, porque hay comportamientos similares, sin embargo la esencia es diferente, y como pensamos diferente y somos diferentes, pues lógicamente tenemos conflictos, porque muchas veces no vemos las cosas de la misma manera que la ve la otra persona, ¿cierto? Así nos conozcamos, hay veces no vemos lo que otros ven de esa misma manera, cada uno tiene su punto de vista diferente y hacerle comprender al otro mi punto de vista no es tan fácil, ¿cierto? Una de las de los grandes meollos del asunto de los conflictos es que cada quien tiene su verdad y el hacer que otra persona entre en mi verdad es difícil, o hacer que yo entre en la verdad de otro, porque cada quien mira las cosas y dice yo tengo la verdad, pero lo más hermoso que nosotros tenemos es que no podemos apoderarnos de la verdad, ¿cierto? Porque la verdad la tiene Jesucristo. Cada uno tenemos una verdad subjetiva, pero la verdad real es Jesucristo. Y a través de la Biblia podemos darnos cuenta, si nosotros somos dóciles a la palabra, de pronto en qué estamos errando dentro de esas situaciones que se nos presentan. Hay algunos conflictos que se pueden y se deben evitar. Hay algunos conflictos, o sea, no todos los conflictos tienen que darle cabida en nuestra vida, no todos tienen que tener cabida en nuestra vida, porque hay algunos que se pueden evitar a través de acuerdos. Por ejemplo, mi esposo y yo no podemos todos los días estar peleando con nuestros hijos porque no se han ido a dormir. ¿Cómo se evita ese conflicto? Un acuerdo, ¿cierto? Un acuerdo que vaya acorde a la edad de ellos y a sus intereses. Si son pequeños, deben de dormir más tiempo, y a medida que van creciendo, pues se puede dormir menos, pero lo que nos enseñan es que no durmamos menos de 8 horas para que el cuerpo vuelva a fortalecerse, porque eso es lo que hace el sueño. Entonces, ¿cómo se evita el conflicto? Si mis hijos tienen entre 6 y 11 años, entonces si ellos deben de levantarse a las 5 de la mañana, entonces por tarde deben de acostarse entre 8 y 39. Y ese acuerdo debe ser respetado tanto por los padres como por los hijos. Entonces no puedo estar yo todos los días, a toda hora diciéndoles que se vayan a dormir. No, porque ya hay un acuerdo. Ya solo lo único que tendría que hacerse en caso de que ellos se les pasara es decir, hijos, son las 9, amén, faltan amén. 5, faltan 10. Entonces ese es un conflicto que se puede evitar. Otras veces no puedo, por otro lado, tampoco podremos estar discutiendo con nuestros hijos, por ejemplo, diciéndoles, ustedes se pasan mucho tiempo en el celular, en el computador, en la tecnología, en la televisión. ¿Quién los controla? No, tenemos que llegar a un acuerdo con esos hijos de organizar un horario, más en este caso cuando tenemos estudio en casa, ¿cierto? Que ha sido algo novedoso para todos, tener a nuestros hijos ayudándoles en casa, y de pronto muchas veces en algunos conocimientos nos hemos sentido cortos con ellos, pero bueno, están ahí las redes que nos ayudan. Pero en este momento que está el estudio en casa, debemos de tener un horario fijo, que incluya las tareas domésticas, mi hermano, porque no significa que porque están estudiando
tenemos que hacerles todo. Esas cosas nos traen conflictos. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos desde tenderles la cama, desde estarles acordando la cepilla de dientes, al inicio, por ahí hasta los 8, 9 años, aún hasta los 10, ese conocimiento puede estar reforzándose. Pero ya después, cuando ellos empiezan la adolescencia, esos hábitos deben de irse ya constituyendo en ellos como una norma, así como nos ha tocado a nosotros. Lo mismo sucede con la oración, con la lectura de la Biblia. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos de hacer su oración matutina, cuando ellos se levantan, sucede como el cepillado de dientes. ¿Qué hacen los niños cuando uno dice, ya se cepilló? Amén, así ¡ay, es! Mamá, pero si es que si me cepillo el desayuno me sabe a feo, si me cepillo la fruta me sabe a feo? Y al comienzo sí, ¿cierto? Pero con el tiempo uno ¿qué hace? Se acostumbra y ya las cosas no le saben insípidas, sino se acostumbra a cepillarse. Así debe ser el hábito de la oración y el ayuno. Entonces no podemos estar peleando con nuestros hijos o no se puede formar un conflicto de algunas cosas que podemos normatizar en casa como padres. ¿Qué es lo que se necesita? Estar en común acuerdo papá y mamá, que cuando el uno o el otro no esté, igual las normas, los hábitos que en casa se están formando siguen siendo iguales. No que si el papá sale, entonces la mamá le da de pronto largas a los hijos y después entonces los hijos no saben si es una norma, si es un acuerdo o es algo que puede ser flexible. Entonces, en este momento que tenemos estudio en casa, usted debe estar manejando con sus hijos un horario de levantada como si ellos se fueran para el colegio, como si ellos fueran a iniciar. No permitirles a ellos de que inicien su clase en pijama o sin bañarse, no, como si estuvieran yendo, porque es que uno no se baña para que otro lo mire o para que otro se dé cuenta que uno está limpio. Uno se baña es porque el bañito de la mañana le quita a uno la pereza, lo hace a uno revitalizar. Entonces, después de eso, debemos de organizar un horario fijo en donde los niños tiendan su cama, en donde organicen su cuarto y donde se desayunen y luego se dispongan para hacer sus tareas. Y con esta parte se debe tener muy especial cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de enseñar a nuestros niños y nuestras niñas a hacer en la casa los oficios domésticos, o sea, a colaborar en casa. Todos pisamos el suelo, ¿cierto? Porque para entrar todos caminamos por el suelo. Entonces todos tenemos el deber de asear el piso porque todos caminamos por él. Todos utilizamos vasijas, todo eso no es solo la mamita o solo el papito. Yo he escuchado hermanas que de pronto le dicen a uno, ay, es que mi esposo no me colabora con nada. Y uno va a ver en la casa y de pronto a los hijos varones los están criando con el mismo patrón que ella se queja de que su esposo tiene. Entonces el esposo, entre comillas, digo entre comillas porque cuando uno entra al evangelio, de las cosas que trae el evangelio, que es algo tan completo, que es un estilo de vida completo, es que aprendemos, ¿cierto? Y desaprendemos algunas costumbres y aprendemos otras acordes con la Biblia. Así es, amén, amén. Entonces, si nosotros estamos educando hijos varones y nos quejamos de que de pronto el esposo no nos ayuda, pero los hijos varones no se les enseña a cocinar, no se les enseña a trapear, no se les enseña a tender la cama porque son varones, pues cuando ellos crezcan y se casen, ¿qué va a pasar? Se va a repetir la historia. ¿Quisieras tú dejar esa historia a un lado? Pues enseña a tus hijos varones y a tus niñas en igualdad de condiciones en los oficios domésticos que a todos nos corresponden. Le corresponden a mamá, a papá y a hijos. Y si vive alguien más en casa, pues también le corresponde, ¿cierto? En esto de ser ecuánimes sin distinción de sexo hay que tener cuidado. Generalmente uno trata de ser ecuánime en las tareas de la casa, pero tenemos que de vez en cuando saltarnos un poquito eso. ¿En qué sentido? Les explico. Por decir algo, un hijo le puede decir a usted, ay mamá, ayer cuando yo lavé la loza en la noche era más harta y hoy a mi hermano le tocó solo lavar 4 pocillos porque solo tomamos chocolate. No hay que ver eso. O sea, tenemos que enseñarles de que no es cuestión de que si del uno levantó 5 libras, el otro no puede levantar 4, sino que es una colaboración, somos un equipo. Que si de pronto en algún momento uno de los dos tiene una tarea más extensa que el otro debe de cooperar porque en algún momento
él necesitará de la ayuda de su hermano. Entonces, en la ecuanimidad hay que tener eso en cuenta, porque cuando nos acostumbramos tal vez a ser demasiado justos, donde la Biblia dice que no debemos de ser ni demasiado buenos ni demasiado justos, de que las tareas sean completamente equitativas, llega un momento en que si a mí no me corresponde levantar este papel, no lo levanto. No, mamá, es que hoy a mí no me corresponde el aseo le correspondiera a mi hermano Pepito, y entonces Juanito no se agacha a recoger el papel porque le correspondía al otro. Sí, hay que enseñar esa ecuanimidad con algo de cuidado y prudencia. Bueno, esta primera parte entonces vamos a enfatizar que los conflictos se pueden evitar estipulando normas en el hogar, para lo cual papá y mamá deben de estar totalmente de acuerdo. Estas normas deben de ser fijas y se debe exigir su cumplimiento. No depende del estado de ánimo del papá ni de la mamá. Si hoy estamos enojados, si estamos estresados, si tuvimos mucho trabajo, entonces nos mandamos a dormir a las 8 de la noche. Pero de pronto si hoy estamos contentos, estamos relajados, entonces, no, tranquilos, vean otro ratico televisión y los chicos se van a dormir a las 10 de la noche. Entonces, ¿qué sucede? Que están aprendiendo es que si papá y mamá están contentos, nos dejan hacer lo que quieren, lo que queremos. Pero si papá y mamá están estresados, entonces nos toca cumplir la norma y no es así. Estemos felices, contentos, con alguna tristeza, con cierto grado de estrés, la norma debe seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque al otro día el hijo, independientemente si estamos felices o tristes, debe levantarse a estudiar, debemos de levantarnos los adultos a trabajar. Entonces no pueden ser normas fluctuantes. Ahora, ¿en dónde hay flexibilidad? De pronto, cuando tuvimos una vigilia el viernes, y entonces que el sábado, como es el día de descanso para algunos, más que todo para los que estudian, otros trabajan solo de lunes a viernes, entonces de pronto se acostumbra a levantarse un poquito más tarde. Entonces, si la levantada entre semana era entre las 5 o las 6 de la mañana, de pronto el sábado nos estamos levantando a las 7, 7:30. Pero resulta que la noche anterior hubo una vigilia en la iglesia y nos acostamos a las 12 de la noche. Entonces, no, nos tenemos que parar a las 6 de la mañana. No, en esa parte sí debe haber flexibilidad. Pero en cuanto a los días normales de cotidianos, debe haber normas. Entonces debemos de aprender de que hay normas fijas y normas flexibles, pero hay unas que se deben de estipular que no deben de cambiar. Yo no sé si alguno de ustedes haya visto un video de un presidente de Rusia donde él dice que tender la cama es la esencia de la vida, pero y uno se abre y uno dice, ¿tender la cama? ¿Por qué? Porque cuando uno tiende la cama le está diciendo a la pereza hasta aquí. Cuando tú no tiendes la cama, sabes que en cualquier momento la puedes volver a ocupar porque está descendida. Pero si tú la tiendes, sabes que te va a pesar volverte a acostar porque ya la tendiste. Se acostumbra uno a hacer tareas completas, entonces es muy importante. Otra cosa, durante un acuerdo o discusión o en juegos no se pueden utilizar palabras, por ejemplo, soeces, no palabras desagradables, por ejemplo, como decirnos tonto o bobo porque nos ofendemos, ¿cierto? Porque hay veces nosotros los cristianos decimos, no, nosotros no decimos palabras corrompidas, pero de pronto nos ofendemos con otro tipo de palabras. A los hijos no se les debe permitir que se haga eso. Y menos, lógicamente, si no se les permite a los hijos, pues significa que los papás no lo deben de hacer. ¿Por qué, mi hermano? Porque la regla de oro es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y mi prójimo no es mi vecino el que está por fuera de la casa, no. Mi prójimo empieza a ser mi esposo, mi prójimo son mis hijos, mi prójimo es mi suegra, mi prójimo es mi suegro, mi prójimo es la hermana, es mi cuñada. Es toda esa familia también son mis prójimos. Y si vivimos de pronto solo en el hogar, de pronto papá, mamá e hijos, ellos son mis prójimos, a ellos es que la Biblia me manda a amarlos. Entonces, si ellos son mis prójimos, pues debo cumplir lo que la Biblia dice. Y tenemos que tener en cuenta que Dios primero nos pide amarle a Él sobre todas las cosas, ¿cierto? Luego que nos amemos a nosotros mismos para que de esa manera podamos amar a otro. Porque no puedo decir que amo a otro cuando de pronto tengo un bajo concepto mío, significa que me amo poco. Y de esa misma manera, como yo me amo poco, no voy a sentir el amor por mi prójimo. Entonces, si alguno de pronto piensa que su autoconcepto, su autoimagen, de pronto está un poco minimizada, debe pedirle a Dios que se le ayude a alzar. ¿En qué sentido, mi hermano? En que la base de nuestra autoestima es Cristo.
Nosotros no tenemos una gran estima porque seamos bellos, porque seamos ricos, porque seamos muy bien hablados, no. Nuestra estima está basada en que Cristo nos dijo que nosotros éramos su especial tesoro y eso nos debe bastar a nosotros para darnos cuenta lo grandes que somos en la tierra. Entonces, si nos amamos a nosotros mismos, podemos amar también a nuestro prójimo, que viene a ser nuestro prójimo más cercano, pues viene a ser nuestra familia de hogar, papá, esposo e hijos, ¿cierto? Esposa e hijos. No es coherente decir que yo amo a Dios sobre todo si de pronto no amo a alguno de mis hijos, o de pronto soy áspero con la esposa, o de pronto soy áspero con mi esposo, ¿cierto? Porque la Biblia nos dice que es imposible que amemos a Dios a quien no vemos cuando no amamos a nuestro hermano a quien sí podemos ver. Entonces, si la Biblia tiene ese principio es porque es real. Para decir que yo amo a Dios sobre todas las cosas, debo amar a mi prójimo como a mí mismo, porque a Él le veo y a Dios no le veo. Entonces, si parto de lo que yo conozco, de lo que yo veo, de lo que yo toco, puedo decir que también a Dios, a quien no veo, pero siento, lo amo por encima de todo. No es coherente, por ejemplo, mis hermanos, terminar el culto y sentarnos a cenar y empezar a hablar mal de un hermano y hasta expresar de pronto, uy, es que ese hermano me cae mal, no lo soporto. No estamos enseñando el principio en nuestra casa, aunque pueden esos sentimientos venir a nuestra vida, ¿sí? De medio de pronto de una ofensa, porque los conflictos no solo son en el hogar, los conflictos son en un comité de trabajo, los conflictos se dan en el colegio, en la universidad, en el campo laboral. Los conflictos los tenemos por todo lado, por lo que somos tan diferentes unos de otros, pero no por eso tenemos que llegar a problemas serios, sino mirar la solución de los conflictos, que más adelantico la vemos. Entonces, mis hermanos, no podemos demostrar desprecio por un hijo y decir que amamos a Dios. No, no se puede hacer eso. Debemos de amar al prójimo, que es nuestro hijo, para decir que así mismo amamos a Dios. 2, hay conflictos que se pueden evitar por preconocimiento. O sea, hay unos que se pueden evitar por acuerdo, llegando a un acuerdo de ciertas cosas que son hábitos en nuestra vida y que no se deben de formar un conflicto porque son sencillos de manejar. Todo depende de cómo empecemos a enseñar esos hábitos desde que nuestros hijos son pequeños. Pero hay otros conflictos que se pueden evitar por preconocimiento. Vamos a suponer, si a mi esposo le sientan mal los frijoles, pues ¿cómo se me ocurre a mí darle frijoles a medianoche? Si yo también voy a ser afectada del malestar que sienta él. Entonces es ilógico. Si yo sé que a mi esposo no le gusta X o Y cosa, ¿para qué lo ofendo? ¿Cierto? Si por decir algo, mi esposo no le gusta, vamos a suponer que de chico le pusieron un apodo, pero él nunca estuvo de acuerdo con ese sobrenombre. Y de pronto cuando tú quieres ofenderle, entonces le dices el apodo. Entonces tú estás haciendo el papel de necio, de terco, porque sabes que no le gusta y lo haces. Entonces estás, en vez de evitar un conflicto, lo estás buscando. Entonces eso, si yo sé que le va a causar malestar, ¿para qué lo hago? Si ya hemos acordado que los hijos solo tienen 2 o 3 horas de tecnología o internet o televisión al día, ¿para qué cambio las reglas cuando mi esposo no está? Por él se va a ofender porque las acordamos. ¿O para qué él cambia las reglas cuando yo no estoy? No, los chicos deben de aprender que esté papá o mamá o no esté ninguno de los dos, hay normas que se deben de cumplir. Si yo como mamá castigué a un hijo decomisándole de pronto el juguete favorito, o si es más grande el celular, ¿por qué me respondió de pronto mal, me desobedeció? Mi esposo no puede venir a levantarle el castigo que yo he dejado, porque ya en un común acuerdo hemos dicho, si pasa esto, yo te respeto, y si pasa esto, tú me respetas el castigo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que tenemos las mamitas que debemos de aprender con la sabiduría de Dios, porque yo pienso en lo que yo he visto a todas nos pasa. Y es que a veces sentimos que de pronto el papá fue muy duro con el niño. Y entonces uno por los laditos le hace ojitos de que tranquilo, que aquí está la mamá. Y entonces el niño va a entender que él no erró, que el errado es el papá. Y de pronto, si a usted le pareció que fue muy duro el castigo, que ay, ese castigo por ahí debió ser solo un día y tú le dijiste que 8 días sin celular, ¿qué va a hacer el chinito? 8 días sin celular. Entonces el papá responde, yo me crié sin celular y lo conocí hasta que tenía 20 y tantos años, ¿sí o no? Entonces hemos aprendido eso. Entonces, muy importante que nos respetemos la autoridad en común acuerdo,
que no cuando esté el papá sean unas normas y cuando esté la mamá sean otras, sino que se cumplan las normas. Y nosotras las mujeres debemos de aprender a ser un poquito más estrictas, porque a veces tratamos de ser muy flexibles con los hijos, y eso lo que nos trae es lo que dice la Biblia, que el hijo consentido es vergüenza de sus padres. Y consentir no es mimar, que es lo que a veces nosotros pensamos, que es mimar, es quererlos, es decirles te amo. No, eso no es consentir, eso es mimar, y mimar está bien. Decirle a las personas que queremos en vida, que los amamos, ojalá no se nos pase ni un día sin decirle a nuestros hijos o a nuestro esposo o el esposo a la esposa que la amamos, que lo amamos, que amamos a nuestros hijos. Eso no es consentir, eso es mimar, eso es amar, eso es tener cariño. Consentir es cuando todo le permites al hijo. Ay, mamá, yo no quiero tender la cama hoy también. ¿Para qué la tiendo si en la noche la tengo que extender? Me parece tan tonto eso. Entonces no le dice, bueno, por hoy, papito, por hoy se la paso. Eso es consentir, y estamos cerrando. Consentir es cuando tu hijo, ay, mamá, matemáticas, este profesor es más cansón, más fastidioso. Uy, no, yo no quiero hoy matemáticas. Ah, listo, papito. Después le decimos que nos adelantamos y entonces hoy no te conectas para la clase. Yo después lo llamo y le digo, estás haciéndole mal a tu hijo porque estás enseñándole a que hay normas en la sociedad que él puede violar. Y al comienzo es sencillo, ¿cierto? Perderse una clase no tiene nada. De pronto hasta tú tienes más conocimientos que el profesor y le explican mejor. Pero él va a aprender es que las normas en la sociedad se pueden incumplir y que las normas bíblicas, lógicamente, por ende también. Entonces, esos principios son los que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Dice la Biblia así, en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y en un lenguaje actual dice, el necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. Entonces, mis hermanos, cuando vengan esas situaciones de conflicto, de pronto porque alguno de los dos padres, porque eso nos sucede como humanos, ¿sí? A veces no nos aguantamos y somos necios y no controlamos de pronto nuestro desacuerdo con lo que dijo el esposo o el esposo con lo que dijo la esposa, sino que dejamos salir eso en nuestro rostro, no controlamos, no, dejamos que se vea que nos dio enojo tal cosa que pasó. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que somos necios, pero que el sabio es aquel que se controla. Y no podemos confundir inteligencia con sabiduría. Inteligencia es el coeficiente intelectual, que tal es muy bueno para la tecnología, que ninguna red le queda grande, que puede armar, que puede desarmar en un computador, que el otro es bueno para sistemas, que este es duro para matemáticas, que es un ingeniero asombroso. Eso es coeficiente intelectual, eso es inteligencia. Pero la sabiduría es aprender a controlar nuestras emociones para la toma de decisiones sabias, coherentes a lo que somos. ¿Qué es lo que dice Proverbios 1:7? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es un sentimiento, es una emoción hacia Dios. Pero dice que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, la misma Biblia nos dice que la inteligencia es el conocimiento que nosotros poseamos sobre las cosas, y cuando nos dice el conocimiento de Dios es porque todo está en Dios y todo depende de Él. Y la sabiduría es el control de nuestras emociones. Entonces debemos de tener en cuenta eso, de que la Biblia nos dice que seamos sabios, y al ser sabios nos controlamos, no dejamos que la ira se nos salga por la boca, por los ojos, por las manos, por los pies, si demos puntapiés, demos palmadas, nos desbordemos, sino que debemos de controlarnos. Ahora la pregunta es, bueno, si hay conflictos que se pueden evitar con acuerdos o normas, hay otros que se pueden evitar por preconocimiento. ¿Qué hacemos con los que no se pueden evitar? Ahí es donde está el meollo del asunto, ¿cierto? Estos que hemos tratado hasta ahorita son evitables, ¿sí? Si de pronto el esposo llegó estresado del trabajo y yo me doy cuenta que llegó estresado, pues yo no voy a empezar, ay, papito, mira que el mayor hizo esto y esto. No, déjalo llegar, déjalo que respire, déjalo que se tome la agüita que le tenía sueltito si está haciendo frío, y luego ya con más calma le vas a decir lo que pasó con tu hijo, porque si es bueno que él lo conozca más, si a tu parecer crees que es bueno que el papá esté enterado, pero déjalo llegar, porque si tú lo coges así, pues eso se forma es una pequeña guerra de Troya en la casa,
porque él llegó cansado y tú de una vez lo abordas con algo negativo. Entonces hay que ser sabios en esa parte. Y si pasó el momento del almuerzo y no hubo como ese espacio justo para comentar, si no es algo de mayor gravedad que tú puedes como esposa manejar, manéjalo. Y luego ya en la noche, cuando él ya esté más descansado, le vas a comentar lo que pasó en el día para que él se entere lo que pasó con su hijo. Alguna vez a uno de mis chicos, bueno, aquí cuando llegamos, estamos en misa. Entonces aquí se manejan, los chicos manejan muy mal vocabulario. Entonces, uno de ellos, estando jugando, se le salió una palabra. Claro, entonces yo quedé asombrada y yo me fui y dije, ¿qué fue lo que dijiste? Digo, ay, mamá, la verdad, le dije, eso significa que en algún momento lo has dicho. Le dije, esto lo tenemos que hablar ahorita más tarde. Entonces, bueno, él se puso como triste y luego fue a la cocina y me dice, mamá, ¿tú le vas a contar a mi papá? Digo, claro, papi, esto toca que lo sepa. Ay, tú no eres una mamá tan buena como... Él era más pequeño, ¿no? Entonces me dijo, tú no eres una mamá tan buena como yo creía. Dije, soy tan buena que necesito que esas cosas se corrijan. Y no es bueno ocultárselas al papá, sino que el papá sepa para que hable contigo también. Entonces ahí, hermanos, en esos casos debemos de ser sabias nosotras las mujeres. Entonces, ¿qué hacemos con los conflictos que no se pueden evitar? Bueno, vamos a mirar qué es lo que la Biblia nos dice. En la convivencia en el hogar con los nuestros sale lo mejor y lo peor de nosotros, porque es donde realmente nos comportamos como somos. Es difícil que un hombre y una mujer, ya después de varios años de casados, todavía estén cuidándose de levantarse peinados. Uno de los primeros días, sí, cierto, me levantaría espelucada porque era acostumbrada a verme peinadita, arregladita, y uno como que corre al espejo y medio sé esto para que no la vean, pero ya uno cuando pasa uno ya se levanta tranquilo, ¿cierto? Sabiendo que tanto él como yo, pues amanecemos espelucados. Y si él no amanece espelucado, pues ni modo, yo sí porque tengo el cabello largo. Entonces eso no es cuestión de altercados ni de diferencias, pero en el hogar es donde mostramos nuestras mejores acciones, pero también nos sale ese peor yo que tenemos a veces por dentro. El necio, el terco, quiere que las cosas cambien haciendo siempre lo mismo, sin él cambiar, pero el sabio cambia para que las cosas cambien. Eso es lo que dice Proverbios, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que las cosas cambien, yo no puedo seguir obrando lo mismo. Si yo quiero que las cosas cambien, yo no puedo dejar salir mi ira a todo momento. No es que yo no me la voy a dejar dedicar de mi esposo. Eso el machismo ya pasó de moda. No, es que no se trata ni de machismo ni de feminismo. Se trata de que la Biblia nos dice en cuanto dependa de vosotros, no en cuanto dependa del otro, no dice eso, sino de ustedes, de cada uno de nosotros, debemos de estar en paz con todo el mundo. Y el mundo no es el de afuera, debemos de empezar por nuestro mundo pequeño, que es nuestro hogar. Ahí es donde debemos de empezar a fabricar la paz que debemos de extenderla a otros, porque es a través de eso que se dan cuenta que vale la pena ser cristiano, que vale la pena confiar en Dios, que la Biblia es real. Bueno, entonces vamos a ver algunos consejos para afrontar aquellos problemas, aquellos conflictos que se nos dan en casa sin que los preveamos muchas veces, porque de pronto estamos en un momento de estrés, tanto él como yo, tanto los chicos. ¿Sí se han dado cuenta que los chicos también pasan mala noche? Y que de pronto un día amanecen sin saber por qué, como bravos. Y entonces uno, en vez de entrar a suavizar eso, que es lo que dice la palabra de Dios, entramos es a airarlos, que es lo que dice también que no debemos de hacer. Ay, ¿qué le pasa? Fue que no pudo dormir bien o está cansado de que tenga un colchón bueno y una cama buena y por eso es que se levanta así de una vez a hacer mala cara. No, porque ellos también son humanos y también de vez en cuando, así sean niños o adolescentes o jovencitos, pasan mala noche. Ellos también se preocupan porque tú estás enferma, ellos también se preocupan porque el papá de pronto dijo que está pagando una deuda o porque de pronto el vecino lo demandó porque hizo mucha bulla un día. Bueno, tantas cosas. Uno no cree que ellos se preocupan, pero ellos se preocupan. Entonces, esas situaciones uno las debe de comprender. Entonces, lo primero para los conflictos que no podemos evitar y que se dan es ser sinceros, hablar con la verdad, porque las relaciones no funcionan cuando están basadas en la desconfianza. Cuando una relación se empieza a deteriorar, generalmente es porque no hay sinceridad,
porque no somos capaces de reconocer lo que hemos hecho o lo que hemos dicho. Entonces, qué bonito es que hablemos con sinceridad. La Biblia lo dice, que nosotros debemos de ser transparentes, correctos en toda nuestra manera de ser. Si mientes a los demás, te mientes a ti mismo. Una persona sincera, una persona que no es sincera, termina destruyéndose a ella misma, porque las mentiras se las termina creyendo hasta él mismo o hasta ella misma. Entonces se hace daño a sí mismo. No hay nada más difícil que tener un amigo mentiroso, ¿sí o no? Un amigo que por delante le esté diciendo a uno que tan bonito, que tan bella, que cómo lo estima, que cómo lo aprecia, y que por detrás esté diciendo los errores, ¿cierto? Entonces no hay más triste que tener un amigo que genere desconfianza. Y si nuestra pareja debe ser nuestro mejor amigo, en la pareja sí, nuestra pareja debe ser nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga, porque ¿en quién más podemos confiar mejor sino en aquel que nos conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque ve nuestras acciones? Lo que sí no podemos aspirar es ser los mejores amigos de nuestros hijos. Hay muchos que dicen eso, yo no estoy de acuerdo. Yo soy la mamá, no puedo ser la mejor amiga de mi hijo. Puedo ser una amiga, o sea, él puede buscar confianza en mí, puedo acostumbrarlo a que él me cuente sus cosas con respeto y yo tratarlo con respeto, y eso es bueno, o sea, eso es una costumbre que deben de tener. Los hijos deben de contarle a los papás todo lo que sucede. Bueno, en este momento no, pero lo que sucede cuando están en el colegio y salen de la casa, los hijos los papás deben de saberlo. Siempre es bueno cuando los hijos salen o cuando el esposo sale, preguntarle cómo le fue, porque de pronto algo pasó y tú lo pasas inadvertido y se forma un conflicto de eso, o porque llegamos y queremos contar algo y no nos ponen atención, y entonces de una vez pues nos crean una mala atmósfera. Entonces, nosotros de nuestros hijos, el rol más importante que tenemos que cumplir con ellos no es ser sus amigos, porque al amigo se le compinchea, al amigo se le desobedece, al amigo se le hacen bromas, hasta pesadas, pero a la mamá y al papá no. Al papá y a la mamá se le respetan. Sí es bueno, no vayamos a confundir que yo no puedo ser mi amiga con no generar confianza, no. Yo le debo generar confianza a mi hijo y a mi hija. Lo mismo el papá para temas de diversos, si es varoncito, los niños deben de generarle confianza para que ellos empiecen a abrir su corazón, pero no pueden decirle, ay, es que yo soy tu mejor amigo, yo soy tu mejor amiga, no, porque en algún momento él va a cambiar ese rol con el que tú tienes, que es de autoridad. Entonces nosotros debemos de asumir nuestro rol como padres y comportarnos como tales. Entonces, repasamos. El primero es ser sincero, hablar siempre con la verdad, así nos cueste, así nos toque sonrojarnos, así nos toque, bueno, lo que nos toque, pero lo mejor es hablar siempre con la verdad. Segundo, hablar, conversar de lo sucedido, pero no con los ánimos alterados, que es lo que a veces queremos hacer, ¿cierto? Nos sentimos ofendidos y ya queremos sentarnos con nuestro esposo o con nuestros hijos y arreglar las cosas por las buenas o por las malas, pero esto lo arreglamos hoy mismo. No, porque generalmente lo que hacemos es agrandar el problema, y debemos de tener en cuenta que si vamos a hablar es para arreglarlo, no para terminar de hacer dos problemas de uno solo. Entonces, debemos de conversar de lo sucedido, pero cuando nos calmemos. No debemos de hacerlo en medio de la ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia. Es decir, debemos de esperar un momento, pero no estoy hablando de 8 días. No, hasta que se me pase el mal genio, y a mí el mal genio me pasa por allá después de los 3 días. No, la Biblia dice, yo tenía ese error recién casada, les confieso. Yo me ponía delicada por algo, y entonces yo, hasta que no me pasara, yo decía que yo no podía ser hipócrita ni con mi esposo, entonces no mejoraba. O sea, no volvía a ser la misma. Es más, a veces tenía la costumbre de que si me tuteaba si tuteaba a mi esposo o a mis hijos, cuando estaba brava, los dejaba de tutear, los dejaba de decir palabras bonitas y los llamaba por el nombre y seria. Entonces un día mi esposo me dijo, bueno, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Tú qué piensas de eso? No, pues que es verdad, claro, pero eso no es lo que haces tú. Tú cuando te enojas conmigo a veces duras más de un día brava. Entonces como que la palabra de Dios me iba dando, y entonces yo digo, la de verdad. O
sea, que uno debe de resolver la cuestión en lo posible, mis hermanos, antes de irse a la cama, antes de ir a dormir, antes de que el sol se ponga, antes de que el sol oscurezca. ¿Por qué? Porque si esa noche viene el Señor, decimos, tenemos que estar listos para irnos con Él. Y si al otro día no amanecemos, entonces nos vamos a ir con ese conflicto, nos salvaremos así. Bueno, Dios sería el que juzgue, pero nosotros debemos de evitarlo. Al hablar, al conversar, debemos de tener unas cositas bien claras. Una, tener claro que deseamos resolver el inconveniente. No podemos esperar, o sea, no podemos ir a hablar para agrandarlo, porque yo quiero pelear, porque hay a veces que nos dan las ganas más de pelear que de arreglar. Entonces, si nos sentamos a hablar, es porque queremos resolver el inconveniente. No hacer comparaciones cuando estamos de pronto haciendo un reclamo justo. Ay, es que tú eres como tu mamá, tú eres como tu papá, de razón tal cosa, de razón la otra. Y si de pronto tenemos la cercanía con una cuñada, ay, de razón tu hermana también es así. Y eso sale a volar toda la familia, por allá hasta los bisabuelos, sin que los hayamos conocido. Entonces no podemos hacer comparaciones. Con nuestros hijos tampoco. Y hay veces como que son a salirse de la boca. Tú, ¿por qué no eres como el mayor ordenadito? Tú eres más desordenado. Deberías de aprender de tu hermano. No, no porque ellos se ofenden y creamos diferencias entre los hijos. Debemos de ir al grano. No necesitamos comparar a nadie con otro para decirle que tal acción está mal o que nos dolió. Entonces, las comparaciones son dañinas, son odiosas. Debemos de evitarla en el momento de arreglar un conflicto. Otra cosa que tenemos los latinos y es victimizarnos, ¿sí? Entonces estamos, ay, sí, es que yo soy de lo peor, yo sí sabía que yo para usted no significaba nada y entonces pobrecita yo, pobrecito yo, pobrecito y pobrecito y pobrecito y me hago la víctima. Entonces no nos sirve tampoco, mis hermanos, hacernos las víctimas en un conflicto, porque si bien supongamos que la otra parte hubiera tenido más grado de afectarme que el que yo tuve, pues para pelear se necesitan dos, y si hubo pelea fue porque alguien encontró a otro con quien pelear, eso no hay de otro. Entonces, si mi esposo disgustó conmigo, pues fue porque yo también le di helado, y si yo disgusté con él, pues fue porque él me dio helado. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y no podemos decir, es que yo soy de lo peor, yo siempre, yo nunca. No, tenemos que entender que tanto él como yo somos humanos y no tenemos que victimizarnos en medio de una conversación para arreglar un conflicto. La Biblia dice que no hablemos ásperamente, o sea, con deseos de herir al otro. Es lo que nos dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta, la suave respuesta quita la ira y la palabra áspera hace subir el furor. Si nosotros, alguien, por decir algo, nos sacó el mal genio o un dicho que tenemos nosotros los colombianos, me sacó la piedra, entonces yo voy a buscar otra piedra para devolvérsela y que le duela más, ¿cierto? Y ojalá de pronto que hubiese sido en la mañana, cuando de pronto él sale y yo me quedo o viceversa, y entonces durante el día, pero cuando venga le voy a decir cuánto es 3 por 2 y me va a escuchar cuántos padres son 3 moscas, y si me vuelve a decir lo que me dijo esta mañana, le voy a contestar, y ahí le estamos dando lugares al enemigo, con esos pensamientos recurrentes. Entonces, si tuvimos un disgusto, tratemos de no pensar en ese disgusto todo el día para no amargarnos. Si de pronto en el momento no lo pudimos arreglar y tenemos que esperar hasta que él regrese o hasta que yo regrese, entonces vamos a esperar, pero no vamos a hacerlo más grande en nuestra mente, porque si nos ponemos a contemplar situaciones, es tan esto que sucede. Y justo él me dijo las palabras que yo había dicho, si él me dice tal cosa, yo le devuelvo tal otra, porque buscamos que si alguien me hirió, la herida que yo haga debe ser más grande y no puede ser así. Otra cosa que no podemos hacer es tampoco buscar culpables en medio de una situación, porque si hay peleas, se necesitan dos o más de dos, significa que los que están disgustados, que están en conflicto, todos tienen una porción en ese problema. Entonces no podemos buscar, no es que tú eres más culpable que yo, porque nos vamos a quedar ahí. Si buscamos el culpable, no hay solución de cosas. Entonces tenemos que tener claro que deseamos arreglarnos, no hacer comparaciones cuando estemos charlando de la situación, no victimizarnos, no ser ásperos al hablar, no centrarse en buscar culpable. Cuando vamos a arreglar un conflicto, debemos de centrarnos en la acción, en el problema. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió?
Lo que sucedió fue que en el momento que estábamos corrigiendo al hijo, tú le dijiste que se parecía a mi papá y eso me ofendió, me ofendió. Ahora, no debemos tampoco minimizar lo que el otro siente. ¡Ah! Esa bobada te ofendió. ¿Tu papá ya está muerto? ¿Ya qué? No, pero si a mí me ofendió, el otro debe ponerse en mi lugar, que estoy herida, ¿sí? Así sea para él una bobada. O cuando el hijo viene a contarle algo a uno, ay, papá, imagínate que hoy me disgusté con Juanita, con la que con la que hemos hecho tareas. Eso, no se preocupe, que en este mundo amigos es los que hay. Además, el único amigo es Jesucristo, no le ponga cuidado a eso. No, porque para el niño es importante el que se haya disgustado con su amiga o con su amigo, ¿sí? O llega el chico que con la pelota pinchada y papá, lo que pasa es que un niño me la pinchó y por eso va a llorar. Ay, papá, pero fue la que tú me regalaste de cumpleaños y yo la quería mucho. Es una pelota en la vida, se puede recuperar. Sí, todo eso es cierto. Y de pronto se le puede decir al hijo que no es tan grave para uno dejarse como achicopalar de las cosas, pero no debemos minimizar el dolor del otro. Si el otro se sintió ofendido, lo que podemos hacer es escuchar. ¿En qué te ofendí yo? ¿De verdad te ofendí cuando te dije eso? Y muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando están hablando de un conflicto, es que yo no quise decir eso. Yo lo que te quería decir era esto y esto y esto. ¿Por qué lo tomaste por ese lado? Pues cuando tú me dijiste esto, pues yo dije, no, me está diciendo esto y yo me lo tomé en serio. Y muchas veces lo que ha habido es una mala interpretación de las palabras. Entonces debemos de por eso escuchar al otro. Y cuando lo estemos escuchando, no lo interrumpamos. Es otra costumbre que también tenemos los colombianos, de querer adelantarnos a lo que el otro nos va a decir. Entonces, si el otro nos está diciendo, mire, lo que pasa es que yo estaba pensando que ya llevamos varios días con esta situación, no hemos podido, no, pues entonces terminemos esto. Se le adelanta y le dice, cuando uno sabe ni siquiera el otro qué iba a decir. Y entonces, si el otro venía a arreglar las cosas, pues nosotros hicimos lo que hace el necio, prender el mecho en vez de apaciguarlo. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Y otro es manifestar sinceramente cómo se sintió ofendido con la acción, no hacer historia patria, ¿sí? No, que me sentí ofendido porque comparó a mi hijo con mi papá. Y sí recuerda que usted la otra vez también me comparó con mi abuelita y recuerda que cuando nos casamos dijo que me parecía eso. Entonces hacemos historia patria. Y entonces resulta que nosotras las mujeres para ello, pues gracias a Dios somos muy buenas para recordar. Los hombres olvidan fácil. Por eso nosotros no debemos de creer lo de los géneros ahorita, porque eso no es verdad. Somos diferentes hasta en el cerebro. Hombres y mujeres somos diferentes. Somos tan diferentes que nosotras las mujeres recordamos cosas mínimas que el esposo dice, ¿de verdad yo te dije ese día eso? Ay, yo no puedo creer que yo te hubiera dicho eso. De verdad, yo no dije eso. Que sí que usted ese día llevaba la camisa de cuadros negra con el pantalón verde, la corbata vino tinto y los zapatos vino tintos, que me miraste de arriba abajo y me dijiste que estaba fea y no me dijiste en la casa, sino me lo dijiste en la calle cuando ya no podía hacer nada. Y entonces yo todo el día me duré acomplejada. Yo no te dije eso, que sí. Y entonces nosotras hacemos historia patria, debemos de centrarnos en el conflicto que vamos a resolver. Si el conflicto es de pronto, vamos a suponer, una acción de un hijo que debemos de corregir, ¿sí? Que a veces por eso tenemos conflictos, porque yo pienso diferente a como piensa mi esposo y debemos de llegar a un acuerdo para corregir nuestros hijos. Entonces debemos de centrarnos en eso, no es sacarle que cuando peleó con el otro niño también le hizo eso, que la otra vez a mí también me lo hizo, que hace 5 años volvió a repetirse. No, debemos de centrarnos en el problema de ese momento. Cuando dijiste esto, yo sentí tal cosa. Cuando yo te dije esto, quise hacerlo con mala intención, con el objetivo de hacerte daño. Y por ahí alguien dijo que si había alguien que se podía ofender, bastante son los esposos, por lo que terminamos conociéndonos bien y sabemos qué es lo que le disgusta y qué le duele al otro y por dónde le duele. Y tenemos que evitar eso en el conflicto, de mezclar esas cosas. Si nosotros nos centramos en el problema, lo vamos a resolver. Si nosotros hacemos historia patria, agrandamos el problema y le prendemos mecho, y en vez de ser una situación que era de resolver hoy mismo, se transforma en una situación que dura 8 días, creando una mala atmósfera en el hogar,
en los hijos. Y por último, tenemos que decir, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? O sea, ya nos dijimos las cosas sin herirnos, sin victimizarnos, sin ofendernos, sin palabras ásperas, sin hacer historia patria. Nos sentamos en el problema, lo estamos discutiendo. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Y ahí es donde la Biblia nos dice hasta 70 veces 7. Qué bonito es eso, ¿cierto, hermanos? Escuchaba yo un predicador y decía, aleluya, un matrimonio, un hogar, es la unión de dos grandes perdonadores, porque tenemos que estar dispuestos a perdonar, hermanos. De pronto, así como tú has perdonado una y otra vez por lo mismo, a ellos también nos han perdonado una y otra vez por lo mismo. Cuando nuestros hijos cometen un error y 7 veces vienen, 7 veces hay que perdonarlos. Y yo no sé si alguno de ustedes haya hecho esa potenciación 70 veces 7. Es una potenciación que toca tener un papel bien largo porque yo una vez me puse a hacerla y me cansé. Duré como 2 tardes haciendo eso y dije, no, esto es un número demasiado grande. O sea, nadie nos ofendería tantas veces al día. Entonces, si nos dice la Biblia, perdonar todas las veces que sea necesario. Todas las veces que tengan a pedir perdón, hay que perdonar. Y si hay que perdonar lo mismo una y otra vez, hay que perdonar. Lógicamente, tenemos que ser sabios. No podemos esperar que las cosas cambien sin nosotros cambiar. Si a mi esposo me dice que le ofende tal actitud mía, yo debo proponerme cambiarla. Y aunque no es fácil, no es fácil porque cuando uno dice, no, yo no soy así, es que yo no soy así, ¿de dónde tú me dices que yo soy así? Si yo realmente no soy así, si yo no lo reconozco, nunca voy a cambiar. Pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer, porque el mejor espejo que tú y yo tenemos es la Biblia. Amén. Entonces, estos consejitos son prácticos, acordes con la Biblia, porque el mejor libro que hay para resolver problemas no es el de un psicólogo famoso, ni de un sociólogo, no, el mejor libro lo tenemos tú y yo. Es el autor de la vida, el que nos hizo, el que nos formó en las entrañas de nuestra madre, es el que conoce cómo, él sí sabe cómo somos. Y cuando tú no puedas resolver un conflicto, arrodíllate y le dices a Dios, mira, me molesta que mi hijo me haga esto, dame sabiduría para corregirlo, me molesta que mi esposo me haga esto, ayúdame, Señor. ¿Y sabes qué hace Dios? Adivina qué hace, te pone a cambiar a ti, porque a veces son nuestras actitudes las que provocan actitudes en nuestro prójimo. Y entonces por ahí, yo no sé si alguien la haya leído para terminar, dice, le pedí a Dios paciencia y me mandó pruebas. Le pedí a Dios dinero, me mandó trabajo. Le pedí a Dios amor y me mandó a la persona que yo más odiaba. Le pedí a Dios sabiduría y me mandó problemas. Porque es que Dios, si uno le pide las cosas a Dios, Dios lo que le da es las herramientas a uno para llegar a conseguir lo que uno quiere. Él no va a ser un mal padre que le dice, ay, mi hijita necesita dinero, espere que mañana al salir de la casa va a encontrar una maleta llena de billetes de 100,000. No, porque Él es un buen padre. Y Él sabe que si tú necesitas dinero, debes de conseguírtelo. Te va a proveer algunas bendiciones, algunas formas de que llegue a ti, pero no te va a hacer llover billetes de 100,000 pesos a tu casa, ¿cierto? Entonces debemos de tener en cuenta eso. Vamos, mis hermanos, a orar. Hay predicaciones que son para llenarnos de su Espíritu Santo, para hablar en lenguas. Hay otras que son enseñanzas para aprender en la vida. Y esta es una de esas enseñanzas que no terminamos hablando en lenguas, pero terminamos diciendo, oye, tú y yo a veces hacemos eso. Tú y yo hemos cometido este error con nuestros hijos. Vamos a corregirlo. Que Dios nos haya hablado en esta hora y que el Señor Jesucristo nos permita ser sabios. Esos sabios que quieren cambiar para que las cosas cambien. No que quieren que los otros cambien para que el mundo cambie, sino que quieren cambiar ellos mismos para que realmente lo que esté alrededor cambie. Señor Jesucristo, en esta hora, Rey de Gloria, te damos gracias, mi Rey amado, por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí en tu presencia a través de estas redes virtuales. Gracias, Dios maravilloso, porque tu palabra es la mejor consejera en todos los sentidos, Dios. No hay nada que se te haya escapado que rodee la vida humana, que no esté allí escrito para decirnos cómo es, por dónde es. Gracias por el Dios de amor que tú eres.
Gracias, Dios Aleluya. maravilloso. Permítenos siempre tener el Padre perdón en nuestra vida. Santo, amado Permítenos Dios siempre amar a aquellos soberano. que tenemos cerca para poderte amar así a ti que no te vemos, pero que te podemos sentir. Ayúdanos a ser sabios, Dios, no en nuestra propia opinión, sino acorde con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición, hermana Yamilia, agradecidos, porque en el temor del Señor ha sido una bendición, se ha dejado usar una palabra muy práctica, un mensaje que Dios conoce, los detalles por los que se han mencionado, todos estos propósitos, estos tipsitos tan importantes. Recordar también, amados hermanos, que el sábado, entonces allá el comité de los jóvenes va a organizar el salón, lo van a dejar bien bonito, van a organizar y tienen presencial. Yo aquí estaré cumpliendo otro compromiso también presencial, invitado aquí. Y allá pues con la bendición del Eterno, entonces el comité de los jóvenes está al frente, presencial como siempre se ha trabajado, a menos de que algo extraordinario ocurra, entonces igual nos comunicamos. Y el domingo entonces la hermana Marisela, la hermana Yorladi, que son de la junta local, están al frente, y el hermano que es pastor en Zetaquira va a estar predicando la palabra, él también va a estar visitándolos presencialmente y va a estar compartiendo la doctrina de este domingo mientras regreso, y así nos vamos comunicando y continuamos trabajando. Mañana nos encontramos por aquí por Zoom, otra vez en unidad con la zona Lengupá para seguir nuestra cadena de oración y súplica y devocional. Y mis hermanos, ha sido una bendición, hermana Marisela, en el nombre de Jesús. Diríjanos en esta oración para cerrar, para concluir, y también como directora de las damas, un agradecimiento en esta hora con quien nos ha acompañado del distrito. Bien pueda, hermana Marisela. Amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a darle gracias al Señor, gracias a nuestra hermana Yamile, de verdad que qué bendición. Gracias a Dios, que Dios la siga usando poderosamente, como Dios siempre Amén. sabe hacerlo. Muchas gracias, hermana, por aportarnos al crecimiento espiritual de esta iglesia. Gracias, hermana, que Dios la siga bendiciendo y esperamos poder nuevamente encontrarnos. Gracias al Señor por todo. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a estar en pie, los hermanos estamos acá. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, y que Dios siga bendiciendo a nuestra hermana Yamile para que nos siga impartiendo su palabra y la palabra del Señor, y que sea de grande bendición. Soberano Dios, bendito y eterno, delante de su presencia estamos en esta hora, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que tú nos das. Señor Jesucristo, Jesús maravilloso, la honra y la gloria es para ti. Gracias, Señor Jesús. Bendice a mi hermana Yamile, Señor, poderosamente. Sígala usando como tú lo sabes hacer, Señor, según la necesidad de nuestra vida, Señor. Tu palabra ha sido de bendición en mi vida, Señor. Gracias, Dios mío, poderoso, porque tú eres maravilloso, Jesús de Nazaret. Tú eres poderoso para enseñarnos, para dirigir este pueblo suyo, Señor de los cielos. Gracias te damos, Señor. Bendiga el hogar de nuestra hermana Yamile cada día más, a nuestros hogares, a todas las personas que han escuchado este mensaje, Señor. Que seas tú allí, Señor, obrando poderosamente en cada uno de nuestros hogares, Señor de los cielos, que hemos podido escuchar este mensaje. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo y nos siga protegiendo de todo mal y de todo peligro, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. El Señor Jesús les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, también quiero saludar por aquí a los amigos y hermanos que estaban en Facebook, la hermana Delma, el hermano Andrés, la hermana Mary Mancipe nos acompañó, Licedo Oliveros, un abrazo, bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. También María Esther Martínez. Y bueno, por aquí debajito hay otras notas de algunos que estaban acompañándonos y participando. Es una bendición porque por un lado y por el otro nos edificamos en el amor, en la verdad y en la palabra de nuestro Rey soberano. Entonces, mis hermanos, Dios me les bendiga muchísimo. Amén. Nos estaremos encontrando. Amén, Abrazos, amén. paz de Cristo para todos. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Yamile. Muchas gracias. Amén. A ustedes por la invitación. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Amén. Y por este ladito también habían varios dispositivos y gracias a Dios, hermano Gilbert y familia, bueno, todos los que estaban a este ladito también,
Somos un pueblo pequeñito, pero hoy nos multiplicamos y gloria a Dios por todo lo que aprendimos en esta oportunidad. Abrazos y bendiciones en el nombre de Jesucristo.